Bien, sí, señora, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra tutoría de hoy. Inicio con la grabación. Vamos entonces a hablar un poco frente a los temas que tenemos allí en el aula. Recordemos que estamos trabajando sobre el marco teórico y el estado del arte del proyecto. Entonces, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señora, sí Sí, se sí, ve señora. claramente. Vale, gracias. Entonces, es importante, bueno, me voy a volver un poquito como a nivel general y luego vamos a trabajar entonces en esos dos temas. Es importante entender que cuando nosotros planteamos un proyecto es porque tenemos claro en qué estamos, para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Básicamente, el desarrollar un proyecto de cualquier índole es cuando partimos de una situación actual, existente, real, que tenemos argumentos, datos, cifras al respecto y que con el proyecto que estamos planteando pretendemos llegar a cambiar o a transformar esa realidad en una situación futura deseada. Para ello, entonces, por eso cuando empezamos a plantear nuestro proyecto, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que para eso es que hacemos el proyecto. Realmente ese nos va a decir es el cómo, ¿cierto? Y hacia dónde vamos, que es ya la situación futura que nosotros quisiéramos tener o cambiar con la aplicación de ese proyecto. Para ello, entonces, usamos unas herramientas de diagnóstico iniciales que nos llevan, que es un poco lo que hemos venido trabajando desde el inicio, como analizar el contexto, analizar las personas involucradas, ya sea como los beneficiarios del proyecto, las personas que van a estar inmiscuidas allí, y analizar los problemas o la problemática, la necesidad existente o el problema existente para que es el cual pues estamos desarrollando y que queremos llegar a cambiar. Para poder entonces llegar a esa situación futura deseada, a ese norte que hemos planteado, pues necesitamos unas herramientas que nos ayuden a especificar esa situación futura, como cuáles. Entonces, hacemos un planteamiento, hicimos un planteamiento del árbol del problema, de ahí se va en coherencia con el análisis de objetivos después, y el análisis de alternativas. Es decir, yo tengo una problemática, una situación existente, luego con mi proyecto pretendo formular unos objetivos, o sea, para qué voy a hacer el proyecto, hacia dónde es que quiero ir y cuáles serían entonces esas posibles alternativas de solución para resolver la problemática que estoy planteando o para poder darle como una solución a esa necesidad que se tiene también o que se puede llegar a tener dentro de lo que planteé en el proyecto. Vemos entonces, tenemos ahí una serie de preguntas que nos pueden ayudar un poco a, digamos que a vislumbrar o a entender un poco cómo funciona el planteamiento de un proyecto. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro ese análisis de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, entonces ahí estamos básicamente planteando la naturaleza de nuestro proyecto. ¿Por qué lo queremos hacer? Eso también es importante y fue algo que trabajamos también un poco durante el primer corte y era, bueno, ¿por qué lo queremos desarrollar? ¿Cuál es el origen o la fundamentación, la importancia que eso tiene? ¿Para qué se quiere hacer? Que es entonces el planteamiento de objetivos o propósitos, que es donde nosotros respondemos para qué hacemos el proyecto, cuál es el sentido que tiene ese proyecto. ¿Cuánto queremos hacer? Pues es el alcance del proyecto, las metas que queremos lograr con la ejecución más adelante de ese proyecto, donde, que yo les decía, hay que focalizar desde cuando hacíamos diseñábamos el árbol de problema, que vislumbramos un problema central, teníamos que focalizarlo pues para saber, entender cuál era la ubicación como tal, el espacio físico o cuál iba a ser la cobertura espacial y en esa misma vía pues el planteamiento del objetivo general. ¿Cómo se va a hacer? Entonces ya más adelante
porque hasta ahora estamos como en el inicio. Más adelante miraremos, de acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos, qué actividades o qué tareas, a través de qué estrategias, de qué metodologías o de qué técnicas nosotros podríamos ya llevar a cabo la implementación del proyecto. Es decir, esas actividades, esas tareas son las que me permiten ejecutar como tal los objetivos específicos. Luego, a quién va, el cuándo, pues esas actividades, esas tareas deben tener un cronograma. Debe haber, que eso ya lo llevamos ya hacia el final, es decir, una ubicación en el tiempo. Cuánto nos vamos a demorar, cuánto dura el proyecto, cuáles son las actividades fundamentales, a quién va dirigido, quién es esa población objeto, o los beneficiarios o los destinatarios del proyecto, quiénes lo vamos a hacer. Pues en primera instancia nosotros también podemos pensar si habrá algún aliado para la financiación, para los recursos físicos o económicos o financieros del proyecto, y pues obviamente cuáles son esos recursos principales del proyecto, materiales, financieros, tecnológicos, ¿sí? Y de otra índole. Entonces, teniendo claro ello, que es lo que hemos venido planteando desde el principio de nuestro curso y lo que hemos venido revisando de acuerdo a el currículo, a lo que tenemos allí en el aula también. Entonces, es importante que para analizar ese contexto, empecemos a mirar, bueno, ¿y cómo está eso? Estamos hablando de qué tema, eso qué relevancia tiene a nivel mundial, qué es lo que se está haciendo a nivel local, a nivel regional, qué es lo que pasa. Entonces, claro, eso nos implica empezar a buscar información, pues de eso se trata la investigación, es buscar información, buscar fuentes confiables de información que nos permitan tener pues una mirada mucho más crítica de ese contexto y analizar como tal el problema, analizar qué es lo que está sucediendo, quiénes están involucrados o inmersos en esa problemática que yo estoy planteando. Para ello, entonces, yo les sugería hacer una matriz de revisión bibliográfica. Esta es una herramienta que nos ayuda muchísimo en este tipo de planteamientos, de proyectos, porque nos ayuda a organizar las fuentes de información con las que empezamos a encontrarnos cuando nos disponemos justamente a analizar ese contexto. Tenemos que, pues uno entra a internet y ustedes saben que uno empieza a encontrar una cantidad de material, de cosas, de temas que sirven para lo que vamos a trabajar, para ese análisis de ese contexto. Entonces, yo les recomendaba, bueno, Google académico, lo que decía ya Claudia Viviana la vez pasada, un Google académico, las bases de datos de la universidad, el libro, está ProQuest, bueno, en fin, ebook, ¿sí? Que son bases de datos donde vamos a encontrar información confiable, que viene producto de un proceso investigativo de otras universidades, de científicos, de teóricos, de personas que han trabajado en los temas de interés nuestro, pues que nos competen para lo que estamos buscando y que nos van a ayudar para argumentar nuestro proyecto. Y también porque la matriz nos permite identificar, muchas veces, a veces no sabemos cómo ubicar la fuente de información. De pronto decimos, bueno, esta me sirve para el estado del arte. Oiga, no, esta otra de pronto me sirve para el marco teórico. Esta de pronto me sirve mejor para incluirla en la justificación. ¿Sí? Entonces, esto también nos da una mirada más amplia, nos permite entonces organizar la información de tal manera que extractemos cuáles son las ideas principales de esa fuente y hagamos un breve resumen de lo que necesitamos con el fin de que esto nos da ya una mirada más amplia y nos permite identificar para qué nos sirve esa referencia, esa fuente que encontramos y dónde la podemos ubicar dentro del trabajo. Habrá fuentes también que de pronto sean
bastante relevantes y que nos ayuden a argumentar no solo desde el planteamiento del problema, de pronto hay algunas que también nos sirven para volver a citar en la justificación. ¿Qué dice la norma? Cuando es, por ejemplo, un trabajo de grado, digamos de un pregrado, o pues tiene una rigurosidad, o cuando es, por ejemplo, el trabajo de grado de una maestría, de un doctorado, pues digamos que cada vez que avanzamos en un nivel académico, obviamente la rigurosidad es mayor. Entonces, asimismo nos exigen cierto número de referencias. De pronto a ustedes también les ha pasado en sus asignaturas o los que tienen experiencia en investigación, el profesor les dice, bueno, yo necesito como mínimo 5, 6, 7, 8, 10 referencias bibliográficas, ¿sí? Quiere decir que debemos buscar en 5, 6, 7, 10, 15, 20 fuentes distintas de información, que pueden ser, ¿qué? Artículos de revistas indexadas, indexado, que quiere decir que son revistas que ya han sido, tienen un código ISBN aprobado, que quiere decir que son revistas científicas o de carácter científico, que pueden ser libros, pueden ser ponencias que se hayan hecho, otros trabajos de grado que también estén publicados en línea. En fin, podemos tener bastantes fuentes que nos pueden servir para trabajar en nuestro proyecto. Aquí principalmente, pues la mayoría son, pueden ser artículos, los que más encontramos en las bases de datos, pueden ser libros, artículos o de pronto algún resumen o memoria de alguna ponencia o de algún seminario que se haya hecho con respecto al tema. Entonces, la matriz contiene que debemos poner cuál es el título de la obra, si es un artículo, si es un libro, cuál es su nombre, los datos, es decir, el tipo de documento, si es un artículo, si es una revista, si es un libro, quién es el autor, si tenemos el dato de la editorial, el año de publicación, la ciudad o el país de proveniencia y si tenemos el código ISBN, ¿sí? Pues esto le da una rigurosidad porque también más adelante nos va a ayudar también con el tema de las citas y las referencias que nos exige la norma APA y que son fundamentales para el manejo como tal de la información por temas de derechos de autor, pero también pues por el estándar que se tiene y la rigurosidad que implica un proyecto como el que estamos llevando en este caso, que se supone, de acuerdo a los lineamientos institucionales de la universidad, que el PICE, tanto el PICE 1, el PICE 2 y el PICE 3, nos dan las bases o las herramientas por si ustedes más adelante, cuando ya lleguen a un PICE 3 o más adelante, después de haberlo terminado, a través de este proceso, ustedes quisieran seguir en la misma línea y presentar esto que hemos venido construyendo como un posible trabajo de grado de investigación, pues digamos que ya tengan como tal una base grande y fundamentada en esos aspectos. Luego vienen las ideas principales, es decir, de acuerdo al tema que yo esté trabajando, pues mirar si de ese libro, de ese artículo, de ese documento que encontré, qué partes me sirven, que son ideas fundamentales que me van a aportar para la postura que yo tengo crítica frente al problema o frente a lo que necesito resolver con mi proyecto. Y una vez tengo ello, lo que puedo hacer, y esto sirve mucho porque ahí me doy cuenta si realmente la fuente me sirve o no me sirve para mi trabajo. Entonces ahí puedo realizar un resumen o un breve resumen a partir de esas ideas principales de la lectura, ¿sí? En el caso de un artículo, de pronto encuentran un libro, los libros por lo general pues están organizados por capítulos, puede ser que no me sirva todo el libro, sino que me sirve 1 o 2 capítulos, entonces acá en los datos bibliográficos pues simplemente pongo cuáles son los capítulos de interés y solamente me limitaré a las ideas principales de los capítulos que voy a analizar y el resumen de dichos capítulos. No sé si hasta acá tengamos alguna duda o inquietud al respecto. Vamos bien, profe. Claudia, Muy bien. Viviana, Jean Paul, ¿dudas, inquietudes? No, pero, no, ahí Por el estamos bien. momento no, profe.
Vale. Entonces, ya con ello, digamos que esta es nuestra primera tarea. ¿Listo? Sí, Luego señor. dice, bueno, ahora entonces, ¿cómo vamos a empezar a organizar el documento? Entonces nos dicen, bueno, vamos a hacer un estado del arte. Pero ¿qué es un estado del arte? Que algunos le dicen también antecedentes, ¿sí? Entonces es justamente, bueno, aquí quise traer este mapa que me pareció muy completo, donde nos dice que es una investigación documental, pues seguimos trabajando en el análisis de ese contexto que hablábamos anteriormente, que tiene como objetivo recuperar, trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico. Es decir, claro, nosotros cuando empezamos a plantear una problemática, pues es porque la estamos evidenciando, tenemos unos argumentos y decimos, oiga, si esto es susceptible de mejora, yo quiero hacer un proyecto para cambiar esa situación, ese problema. Pero entonces también empezamos a ver y nos damos cuenta que otras personas ya han pensado en algo similar o han hecho algo parecido o han hecho algo de pronto igual, pero en otro país o en otros contextos. Hay otras personas o a otros teóricos que empezaron a trabajar frente al tema. Entonces uno empieza a ver una cantidad de información de, de cosas que se han hecho frente a esa problemática. Dice que posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, porque muchas veces yo puedo tener la idea y me parece, uff, súper chévere, y resulta que cuando empiezo a leer, a investigar, a buscar frente a ello, me doy cuenta que, oiga, no, ya había otras dos personas que estaban trabajando en lo mismo, pero de pronto tenían otro enfoque y de pronto lo que ya hicieron me sirve para lo que yo estoy planteando. Pero eso también nos da un pie, una mirada para empezar a pensar cuál es el fin de nuestro proyecto, que en últimas es generar nuevo conocimiento o una nueva comprensión frente a un tema. Es decir, uno hace este tipo de proyectos también para aportar algo diferente, algo distinto a lo que ya se ha hecho, ¿sí? Otra mirada distinta. De pronto de aquí a ustedes, a partir de esta investigación, de este proyecto, ¿por qué no? Les dice, ah, usted podría hacer una ponencia frente al tema, un seminario, participar, hacer una publicación en una revista, un artículo, porque has investigado tanto frente a un tema, frente a un contexto, que lo que hemos hecho es generar un nuevo aporte, un nuevo conocimiento. También permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica. Entonces, digamos que esto es como el análisis de ese contexto que nos deja ver otra mirada diferente y que podría ser el pie para desarrollar otra teoría a partir pues de esa revisión, de ese análisis crítico y sobre todo lo que hacemos en ese estado del arte es interpretar documentos existentes, ¿sí? Porque estamos es consultando gente que ya trabajó sobre el mismo tema que nosotros estamos buscando. En ese sentido, entonces, ¿qué es el estado del arte? Entonces dice que se realiza con base en un problema específico, pues que ya lo definimos, ya tenemos claro qué es lo que queremos trabajar, con una pregunta investigativa definida y que busca contextualizar la información. ¿Qué preguntas orientadoras nos sirven para desarrollar ese estado del arte? Por ejemplo, ¿qué problemas al respecto de lo que nosotros queremos trabajar se han investigado? ¿Cómo se definieron esos problemas? ¿Sí? ¿Qué evidencias? Porque puede haber evidencias empíricas, es decir, a través de la práctica, o metodológicas, también a través de la aplicación de un método científico, ¿sí? O a través de la aplicación de alguna otra metodología distinta, a alguien se le ocurrió algo diferente, ¿sí? ¿Qué se usó? ¿Sí? No es solamente, pues porque a veces uno cuando le dicen, uy, como que evidencia empírica o metodológica, uno se imagina ya un muñequito ahí, cual Albert Einstein, en un laboratorio jugando con tubos de ensayo y haciendo, claro, evidentemente pues en la ciencia, en esa parte que uno siempre ha tenido como en la cabeza, pasa eso. Ellos digamos que ensayo y error, ¿no? A través de la práctica y de todas estas pruebas de laboratorio, pues
llevan a cabo unas metodologías, pero en nuestras ciencias, como la administración, el derecho, que son ciencias sociales, la contaduría, que viene también en todas estas ciencias administrativas, lo que es el mercadeo y todo esto, pues justamente los métodos son más cualitativos, ¿no? Más de realizar encuestas, más de empezar a mirar en el contexto, de ir y trabajar o lo que llaman trabajo de campo, de ir a estar con la gente, de observación, en fin, hay muchas alternativas que de pronto otras personas ya desarrollaron y que nos pueden llegar a servir para lo que nosotros estamos investigando. Y en ese sentido, también mirar cuál es el producto de esas investigaciones, ¿sí? ¿Qué se ha hecho? Porque puede ser que sea un problema que, bueno, ya varias personas se han preguntado lo mismo y han tratado de aportar, pero de algo habrá pasado para que la cosa no se haya resuelto totalmente. De pronto nosotros con lo que queremos aportar tenemos otra mirada diferente y eso le puede dar otra aportación a esa problemática. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna inquietud frente al estado del arte? Tengo una confusión ahorita, profe. De Cuéntame, pronto, señora. un trabajo de investigación siempre inicia con un planteamiento sobre una pregunta, ¿cierto? Sí, señora. Y, eh, y de ahí pues se desprende absolutamente toda la línea de investigación. Aquí Sí. donde dice, cuando se realiza un estado del arte con base en un problema específico, con una pregunta investigativa, Ujú. esa pregunta investigativa, entre comillas, es esa pregunta por la cual se genera el trabajo, se está generando, se está planteando la investigación. O sea, esa pregunta va ahí en el estado del arte o Exacto. más, ¿sí? Sí, la pregunta, bueno, digamos que la ubicación dentro del documento, algunos tutores o bueno, algunos investigadores dicen, no, plantéala al inicio, plantéala en el Sí, antecedente, o los plantéala objetivos, con los objetivos, ¿sí? Por lo sí, general se plantea con los objetivos, ¿sí? ¿Por qué razón? sí, Porque, bueno, tú tienes aquí, vuelvo a esta diapositiva, el análisis del diagnóstico, digo, mi proyecto va a ser este, ¿cómo lo voy a hacer? Y ese, ¿a dónde voy? Con la fundamentación en los objetivos. La pregunta de investigación debe responder, debe ser respuesta con el planteamiento del objetivo general. Entonces, sí, es debe haber correcto. una coherencia entre la pregunta de investigación, la respondo con el objetivo general y esos dos van aunados con el título, bueno, ya más adelante del proyecto. Y eso después, ¿cómo lo llevo a cabo? Con el planteamiento de los objetivos específicos que luego que son como las causas del problema, que cuando yo estoy analizando también los efectos en ese planteamiento del problema, esos efectos luego se me van a convertir en las actividades que yo debo desarrollar para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces, todo es un hilo conductor que al final me va a llevar justamente a esa situación futura. Pero como en el inicio yo no puedo desconocer que ya tengo un contexto, que ya hay un pasado, digamos, por decirlo de alguna manera, de unas personas que también ya han aportado y han trabajado en ese problema, entonces debo tenerlo en cuenta también para empezar a encauzar mi proyecto. Sí, no sé si te contesté la pregunta. Sí, profe. Es decir, es válido si la pregunta se incluye en el estado del arte. Sí, Es válido. sí, Vale. es válido. Bien. Lo puedes hacer Bien. ahí o lo puedes hacer adelante con los objetivos. No hay ningún problema. Preferiría hacerla adelante con los objetivos, pero si Sí, de pronto la enuncio en el estado del arte, pues si me dices que es válida, pues de pronto lo tengo presente. sí, sí, claro, se puede hacer. O incluso tú lo puedes hacer desde el estado del arte y más adelante cuando hagas el planteamiento de objetivos, dices, como se mencionó anteriormente, sí, y cómo hacer ¿cómo decirlo? Como un enlace que nos lleva, porque finalmente el proyecto es todo un hilo conductor, entonces Sí, uno va poniendo los elementos, pero todos van yendo
con un hilo, con una coherencia, ¿no? Sí, señora. Y Sí, lo otro, señora. gracias, y lo otro que tenemos ahí es el marco teórico, ¿sí? Entonces, ese marco teórico, como su nombre lo indica, se vuelve el fundamento de la investigación, ¿sí? ¿En qué consiste? Está integrado por un conjunto de conocimientos, pero son conocimientos que no solo nosotros como investigadores consideramos veraces, certeros, prudentes. ¿Por qué? Ese conjunto de conocimientos o esas teorías, eso que vamos a analizar, que nosotros mismos como investigadores en este momento realizamos, son los que necesitamos tener en cuenta para argumentar o para apoyar nuestra postura o nuestro proyecto o lo que nos proponemos realizar, ¿sí? También podemos incluir aquellos que consideremos probablemente certeros y eso ocurre cuando el problema que vamos a investigar es completamente novedoso, ¿sí? Entonces, cuando la problemática que nosotros tomamos para investigar, para hacer nuestro proyecto, es una cosa pues lo último, o sea, esto nadie lo había trabajado, Innovador. entonces Sí, ahí sí nosotros mismos tenemos que digamos, por ejemplo, bueno, voy a hablar algo loco, pero como para hacer un poco más claro, lo que está pasando ahorita con lo del COVID, ¿sí? Hay investigadores aquí ya en Colombia que están, bueno, en todos los países están mirando cómo hacer para sacar una vacuna. Eso es algo que nadie había hecho, ¿sí? Eso es algo sí, totalmente novedoso. Entonces, ahí sí el investigador toma como base lo que él mismo ha trabajado, lo que él mismo ha desarrollado para montar ese marco teórico. Sobre todo lo hacen más que todo en temas como en la medicina, en la biología, ¿sí? En esas áreas que son mucho más, digamos que con una mayor rigurosidad y que se trata sí, de, digamos que las preciso. investigaciones van en otro sentido. En este caso, como nosotros estamos tomando problemáticas, como lo decíamos al inicio, que pues no son del otro mundo, pero que sí nosotros queremos ir más allá o de pronto tener otro aporte nuevo, otra solución diferente a lo que ya se ha hecho, entonces debemos apoyarnos en lo que también, digamos, ya se ha hecho y que se ha aprobado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, digamos en algún, bueno, por ejemplo, el caso tuyo, Claudia, que por ahí me enviaste un adelanto, Sí, un avance, eh, tendríamos que devolvernos hacia la teoría del tema de los impuestos. ¿Quién se inventó eso? ¿De sí, dónde señora. salieron los impuestos? Ah, venga, pero eso también se remonta a Adam Smith y se remonta, bueno, hay una cantidad de teorías, Wegner, en fin, que uno podría, ah, venga, ellos trabajaron sobre el tema, tiene esta relevancia y luego, ¿qué otros a nivel ya más actual de pronto que puedas encontrar? ¿Sí? Y Sí, con señora. ello entonces ya tendríamos, bueno, se me va a acabar el tiempo, creo que me quedan como 5 minuticos. Entonces, digamos que con ello ya uno empieza a fundamentar más pues el proyecto, ¿sí? Entonces, para el inicio, ¿cuáles son nuestras tareas? La matriz de revisión bibliográfica es una tarea y el otro es el estado del arte y el marco teórico. No sé si Sí, tengamos señora. dudas, inquietudes, Jean Paul, Claudia Viviana. En, en el estado de arte, sí, ¿cómo podría ser? O sea, ¿cómo sería? Tendría que hacer primero como el- mirar o plantear un proyecto. Siempre no, tú tienes un proyecto, o sea, tú ya hiciste una problemática sobre la cual querías trabajar desde el primer corte, con el árbol de problema y eso. Ahora para hacer el estado del arte debes buscar información, pues lo que se recomienda siempre es ir de lo general a lo particular. Entonces analizar de pronto un referente a nivel internacional, de pronto otro a nivel nacional y uno ya más local, de acuerdo al problema que tú quieres trabajar. Y con base a ello, pues buscar información de qué se ha hecho, qué planteamientos, se solucionó o no se solucionó, cómo se hizo, qué evidencias hay, datos, cifras relevantes al respecto. Pero si quieres, puedes ir haciendo avances, así como hizo Claudia Viviana, me los envías al correo institucional y ahí vamos trabajando. Yo te voy diciendo, sí, mira, vas bien, te falta esto, puedes agregar aquello o busca más información respecto a este tema.
¿sí? Para que entonces ahí no, la idea es que no se queden solitos allá, sino que me envíen, o sea, me pueden ir enviando adelantos, avances, profe, mira, encontré esto, ¿será que me sirve, no me sirve? ¿Cómo lo organizo? Y así entonces también vamos avanzando, Sí, Ah, ya, señora, ok, de ok. acuerdo. O sea, ¿vale? Y no, el estado del arte es a raíz de el planteamiento del problema del árbol de problemas. Sí, claro, debes tener claro Ok, esa parte para luego entonces sí empezar a trabajar en lo demás, claro. Ah, listo. ¿vale? Claudia, ¿bien eh, ibas a decir algo? no, profe, yo te seguiré molestando. Yo sí recurro a ti. Si obtengo un nuevo avance igual, voy a estoy corrigiendo pues los apuntes que me sugeriste. Entonces yo te voy a seguir molestando, profe, ¿vale? Claro que sí, y esa es la idea, para eso es la tutoría, ¿vale? Mil gracias, de verdad que te agradezco muchísimo. Vale, entonces si no tenemos más dudas o inquietudes al respecto, podemos dar por terminada nuestra tutoría. No olviden que tendríamos una nueva tutoría dentro de 15 días, es decir, hasta el 2 de mayo. La actividad está para entregar hasta el 3 de mayo, si no estoy mal, 3, 4 de mayo. Entonces todavía tenemos tiempo prudencial para ir trabajando en eso. Como les digo, no se queden por allá solitos, me van enviando adelantos y vamos revisando, yo les voy devolviendo y vamos para que no para que les vaya bien, porque la idea es aprender, ¿no? Sí, señora, esa es la idea. Sí, sí, sí. Mil gracias, profe. Que Vale, tengas buena noche. que tengan feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias, ti, profe. profe. Vale, hasta Hasta luego. luego, Hasta compañero. luego.